Al menos 4.000 millones de pesos sustrajeron delincuentes que asaltaron un camión de transporte de valores en el aeropuerto de Santiago. Carabineros reconoció que la fiscalización de estas empresas es responsabilidad de la institución. Vamos a ahondar en este tema. Conversamos con el experto en seguridad, coronel en retiro, Pedro Valdivia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué fue lo primero y lo que más le llamó la atención de este asalto? Bueno, entre otras cosas, porque hay varias que llaman la atención partiendo o sobre la base de la planificación que tuvo este delito, es la imposibilidad particularmente de Carabineros en algún minuto de no poder ingresar al sector donde ocurre el hecho, al sitio de suceso, y que obedece un poco a unas limitantes que tiene algunas normativas de seguridad, en el sentido que es propio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en este caso, como lo mismo acontece en los puertos. Pero eso en algún minuto fue diseñado para el tema justamente del avión o del barco, del buque en este caso, pero no relativo a lo que hoy día estamos viviendo, que es una delincuencia común, entre comillas. Usted dice una delincuencia común, pero se transforma, lo decíamos, en este llamado robo del siglo en nuestro país. La cifra es millonaria y además, cierto, con muchos factores distractores y además con todavía encontrar ningún sospechoso. ¿Qué lo hace ser fuera de lo común esto? Bueno, lo hace fuera de lo común. O sea, cuando hablamos de que es un delito común, es como sacarlo un poco del ámbito terrorista, que fue lo que ocurrió en el pasado. Cuando esos fondos, salvo que la investigación demuestre lo contrario, pero cuando esos fondos tenían un destino muy distinto, como fue, por ejemplo, el rescate de la cárcel de alta seguridad, sí hablábamos de situaciones de carácter subversivo o terrorista. Hoy día, yo diría que es un delito común del mundo delictual, pero obviamente con un alto grado de sofisticación, por lo tanto no podemos descartar de que detrás de eso haya una mano a lo menos de instrucción, de capacitación, de calificación de lo que tuvieron los subversivos antemano. Y pasa necesariamente por la manera como se concreta este delito, la manera de ingresar al lugar, el móvil elegido, la hora y circunstancia determinada, la búsqueda de información que sin duda tiene que haber sido por varios meses. Y finalmente el sistema de vía de escape, los distractores que hay respecto a la acción policial, que es reactiva y rápida. Y si yo digo, lo comentaban en algún otro medio, de que si aquí en el corto plazo no hay resultados positivos de este hecho, va a significar que la tercera etapa que aplicaban los subversivos, especialmente, que es el encubrimiento final, después de haber cometido el hecho, sí estaríamos hablando de una banda muy bien organizada. Eso le voy a preguntar, de acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta ahora, es decir, lo que ocurrió, la forma que lo planificaron y a la hora que fue, los elementos distractores, cómo también, es cierto, se escaparon, los automóviles además que utilizaron, el lanzar miguelitos, etcétera, habla de una banda organizada. Absolutamente, porque hay que hacer un razonamiento como lógico, porque finalmente la delincuencia y el tema de lo que es la investigación, en algún minuto, cuando estábamos en la policía, nosotros lo hacíamos un símil a la matemática, siempre cuadra, siempre 2 más 2 son 4. Entonces tienen que pensar que hay un camión blindado, que tiene un transporte, que tiene una cantidad muy importante de dinero para ser desplazada, pero que tiene un trayecto bastante largo, desde el lugar donde está el acopio del dinero hasta finalmente el lugar de destino. Sin embargo, se elige el lugar final, que es el lugar del embarque. Donde no puede estar la policía. Por lo tanto, ahí tú empiezas a sumar y restar cuáles son las variables que influyen. No puede estar la policía. Es gente que a lo mejor probablemente no esté calificada, probablemente el sistema de cámara no sea suficientemente adecuado a lo que es la tecnología de hoy día, y fundamentalmente, y que yo creo que debería ser lo más preocupante en la medida que fuese así, porque estamos especulando un poco sobre la seguridad, es la seguridad perimetral que tiene ese aeropuerto. Porque si esa seguridad perimetral fue vulnerada de la manera que hoy día se está comentando en los medios, vale decir, ingresos por el Estado Norte, estamos hablando de una situación extremadamente grave que hoy día afectó a un robo de un camión con una cantidad de dinero, pero mañana puede afectar a objetivos mucho mayores y de mucha mayor trascendencia. Claro, es decir, uno puede tener pueden tener acceso a los aviones que están ahí, pueden tener a los acceso que a aviones, llegan, acciones de sabotaje. Pueden producir un grave muy importante el país, porque se pone en riesgo un poco la seguridad del país. ¿Y qué pasa con los protocolos de seguridad precisamente en el aeropuerto? Bueno, es un tema, yo creo, que digno revisar, y en este minuto ahí hay toda una diferencia, lo que estábamos comentando, de lo que es la seguridad privada que está en el interior, pero es una seguridad privada que tiene una dependencia indirecta de Carabineros. Ahí hay una dependencia directa de lo que en este caso es la Dirección General de Aeronáutica Civil, tal como yo te comentaba los aeropuertos. Por lo tanto, el expertise en temas de seguridad respecto de lo que estamos viviendo, o sea, seguridad delictual o seguridad de carácter subversivo, probablemente no sea la mejor. Hay que revisar protocolos respecto especialmente a los actos de intrusión, porque todos los aeropuertos en general
tienen sistemas de detección de intrusión bastante sofisticados por la superficie que cubren. No se trata de hacer una pared que cubra como lo hacen uno en su casa. Es una situación muy extensa, una superficie muy grande, y que por lo tanto la captación de los actos de intrusión, o sea, detectar cuando una persona ingresa, requiere de tecnología adecuada. ¿Qué pasa entonces con esta Guardia Civil? Hablemos de este aeropuerto donde nosotros visitamos, somos pasajeros, llegamos, ¿cierto? Hay protocolos claramente establecidos, especialmente si viajamos a determinados lugares, no podemos incluso portar ni siquiera muchas veces una pinza al interior de nuestra cartera, pero sin embargo a la losa del aeropuerto pueden acceder otros delincuentes. Claro, ¿Qué pasa ahí? Porque el espíritu fundamentalmente la seguridad es una conducta, es una situación social que es eminentemente evolutiva. Entonces, esa seguridad que fue diseñada de esa manera, está diseñada para obviamente el peligro que había de los aviones de los tiempos de 40 años cuando se secuestraron y se llevaban a Cuba. Esa cosa quedó en el pasado hace muchos años. Posteriormente viene toda la acción de las Torres Gemelas, la rigidez de las medidas de seguridad, la revisión de los zapatos, pero todo eso en relación con la seguridad del vuelo. Ahora, para que ese vuelo se pueda completar... Y al interior del vuelo, porque finalmente no registran... Pero ese entorno paralelo, como es por ejemplo el transporte de mercancías de valor, es una seguridad que no va apuntada a lo que es el pasajero en sí mismo, sino que es a la seguridad que debe generar la propia instalación, en este caso el aeropuerto. Y esa seguridad debe responder a protocolos muy estrictos, y fundamentalmente la ejecución de esos protocolos debe ser por personal extremadamente calificado. ¿Eso no ocurre? Yo diría que cuando se repite un hecho de esta naturaleza, debe haber algunas fallas que debe ser revisadas, indudablemente. Y lo digo fundamentalmente porque hoy día la tecnología que se ocupa hoy día en seguridad permite una serie de situaciones que aparentemente aquí no debieran haber ocurrido, como por ejemplo los actos de intrusión por los sistemas perimetrales. Respecto a lo mismo, usted ha señalado que la seguridad perimetral es la que ha sido vulnerada esta jornada en este llamado, ¿cierto?, robo del año. Son más de 4.000 millones de pesos, una cifra bastante elevada. Por lo tanto, ellos deben haber tenido conocimiento de la cantidad de dinero que transportaba este camión de valores, ¿no? Bueno, ese es un acto, dentro del mundo de la seguridad y del mundo delictual. No es una información que sea tan difícil de recabar por parte de ellos, porque ahí conjugan una serie de factores, o sea, no solamente la gente del aeropuerto, la gente que transporta el vuelo, la gente que carga ese camión, la gente que maneja, o sea, las fuentes de información son infinitas, de manera tal de que en términos de investigación uno no solamente se debe apuntar a ese norte, sino que tiene que ampliar un poco el vínculo. Pero a propósito de lo que tú señalabas, respecto si ha ocurrido un acto de intrusión, porque estamos especulando porque no hay una aclaración oficial de algún acto de intrusión por el sector perimetral, a mi modo de ver sería lo menos grave, porque si ese acto de intrusión es por la vía de simulación, de disfraz o de falsificación o porte de identidades falsas, ahí sí estaríamos hablando de extremadamente grave, porque la tecnología hoy día permite que nadie suplanta a nadie, o sea, muy difícil de suplantar. Por ejemplo, tendrían que sacarme un ojo, cortarme un dedo, una cosa de esa naturaleza. Por lo tanto, esas medidas de seguridad, volvemos a repetir, ante una acción que es extremadamente evolutiva como la delincuencia, tiene que cambiar. Y en ese cambio, a lo mejor sería importante revisar hasta dónde puede llegar o no puede llegar la policía, que es el primer elemento que tiene que recurrir en un caso como este. O sea, me recuerda un poco la emergencia de cuando los peajes le cobraban a los bomberos. O sea, hay una norma que no puede ser tan estricta. Y probablemente hoy día, una situación de crisis de esta naturaleza, que va más allá de la cantidad de dinero que se lleva, amerita hacer una revisión para ver hasta dónde puede llegar la policía en un momento de emergencia como este. En el móvil, como operó cierto el robo en el día de hoy en el aeropuerto de Santiago, yo sé que estamos infiriendo porque no tenemos cierto ni siquiera el resultado de la investigación, pero esto apuntaría a que estos otros sujetos además hubieran tenido aliados, invento, a lo mejor al interior de quienes guardan la seguridad en el aeropuerto, o a lo mejor de quienes están, cierto, en esta empresa de valores. ¿Opera así? Opera con una búsqueda de información, no necesariamente opera con una búsqueda de información. Y esa información viene de diferentes fuentes, pero en este caso son obviamente fuentes cerradas. ¿Qué significa fuentes cerradas? Que es gente que trabaja o trabajó y que tiene necesariamente conocimiento de esa rutina, que es el primer elemento básico. Todo lo demás, este grupo, voy a decir subversivo, pero realmente no corresponde, este grupo delictual calificado puede buscar esa información. ¿Qué información va a buscar? Condiciones de los caminos adyacentes, condiciones de los series perimetrales, calidad de las cámaras, con simplemente mirarlo se va a dar cuenta si hay una cámara que lo va a detectar de noche o no. O sea, toda esa información la puede buscar. Pero el meollo del asunto, que es exactamente el momento en que se va a cargar, es una fuente calificada, cerrada, que la requiere
con absoluta certeza, y que puede estar en dos partes, o en el aeropuerto o en el propio camión de seguridad. ¿Qué es lo que hay que sacar en limpio de lo que ocurrió el día de hoy? Más allá, me imagino que las labores tienen que continuar hasta poder encontrar a los responsables. Bueno, hay que sacar en limpio de que cuando hacemos el gran resumen, pensamos en actos que producen inseguridad en la comunidad, y pensamos a lo mejor que la fuerza pública, en este caso Carabineros o la PDI, son los responsables del hecho. Pero nos olvidamos fundamentalmente algunas empresas, algunas compañías, algunas instituciones, de que la seguridad de la fuerza pública, especialmente, que está generada por el gobierno, sea cual sea el gobierno, llega hasta la puerta de ingreso a nuestra casa, a nuestra compañía, a nuestra institución. De ahí en adelante tenemos una obligación con nosotros mismos y con el resto de la sociedad, que es generar medidas de seguridad preventiva. Las medidas de seguridad preventiva, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que nunca se cuantifican cuántos delitos se dejaron de cometer. Porque a lo mejor este delito, con una buena medida de seguridad en sectores perimetrales, buen sistema de control de acceso, protocolos eficientes, probablemente no se pudo cometer, pero no lo sabemos. Probablemente no lo... Pero sí sabemos que se cometió porque alguna falla hubo. De todas maneras, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Aquí en CNN Chile, señor Valdivia. Gracias.